Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos desgranar los detalles más jugosos y las historias que nos hacen vibrar. Hoy, chicos y chicas, nos adentramos en un terreno que ha dado mucho de qué hablar, un duelo de titanes, una batalla de palabras que ha resonado en todos los rincones de la industria del entretenimiento. Si hablo de ese choque de personalidades, de esa controversia que todavía se respira en el ambiente, de Method Demir contra Can Yaman. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto y cada declaración que ha marcado esta rivalidad. Y antes de sumergirnos en este fascinante océano de chismes y análisis, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Seamos honestos, cuando pensamos en las estrellas turcas que han conquistado el mundo, Method Demir y Can Yaman están, sin duda alguna, en la cima de esa lista. Dos nombres que evocan pasión, talento y, por supuesto, una química explosiva que trascendió la pantalla. Su trabajo juntos en Erkencikus fue un fenómeno, una telenovela que no solo conquistó Turquía, sino que se exportó a innumerables países, creando legiones de fans que suspiraban con cada mirada, cada roce, cada momento que compartían. Fue una serie que se convirtió en un fenómeno cultural, catapultando a ambos actores a la fama internacional y sentando las bases de lo que, para muchos, parecía una historia de éxito compartida y una posible relación romántica. La química en pantalla era tan palpable que la línea entre la ficción y la realidad se volvió borrosa para muchos seguidores, alimentando los rumores y la expectación mediática. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, a veces la realidad detrás de cámaras puede ser tan o más intensa que la ficción. Y es precisamente en esa delgada línea donde se gestó lo que muchos consideran una rivalidad, una competencia, un enfrentamiento de egos y, sobre todo, una guerra de palabras que ha dejado huella. La transición de compañeros de reparto a potenciales rivales es una narrativa recurrente en Hollywood y, como hemos visto, no es exclusiva del cine occidental. En la industria turca, donde la conexión emocional con los actores es profunda, estas dinámicas adquieren una intensidad particular. Empecemos por el principio. La relación profesional entre Demet y Can, al menos públicamente, parecía idílica durante las grabaciones de Erkencikus. Los rumores de un romance entre ellos eran constantes, avivados por su evidente conexión en pantalla y las fotos que compartían en redes sociales, donde se mostraban cómplices y sonrientes. La prensa turca, siempre ávida de este tipo de material, hacía su agosto con cada detalle, publicando reportajes exhaustivos y especulaciones sobre cada encuentro. Era un torbellino mediático que envolvía a ambos actores, creando una imagen de pareja perfecta, tanto en la ficción como, aparentemente, en la vida real. Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse cuando la serie llegó a su fin. Fue entonces cuando las declaraciones, inicialmente veladas, se volvieron más directas y las comparaciones, inevitables. La finalización de un proyecto tan exitoso a menudo marca el comienzo de una nueva etapa, donde los actores buscan consolidar sus carreras individuales. En este contexto, la presión por destacar y labrarse un camino propio se intensifica, y es aquí donde las diferencias de enfoque y ambición pueden empezar a aflorar. Por un lado, tenemos a Method Demir, una actriz que ha sabido construir una carrera sólida y versátil, pasando de papeles más juveniles a proyectos de mayor envergadura y complejidad. Su estilo, a menudo descrito como elegante y profesional, se reflejaba en sus respuestas a la prensa. Cuando se le preguntaba sobre Can Yaman, solía ser cautelosa, reconociendo la buena relación laboral y la química que compartieron, pero evitando entrar en detalles personales. Su discurso era medido, enfocado en el respeto profesional y en la importancia del trabajo en equipo. Pero en algunas ocasiones, dejando entrever un cierto hartazgo o tal vez, una necesidad de marcar distancia. Se comentaba que Demet sentía que Can, con su creciente fama internacional, estaba acaparando toda la atención, dejando en segundo plano el trabajo de todo el equipo y en especial, el suyo. Palabras como foco mediático o exceso de protagonismo, o prioridades, empezaron a flotar en el aire cuando se la interrogaba sobre su excompañero. Su trayectoria posterior en series como Dodu Une Kaderindir y Tácticas del Amor demostró su capacidad para brillar por sí sola y asumir roles protagónicos de gran peso. Y por el otro lado, Can Yaman, un fenómeno de masas, un galán con un carisma arrollador que lo catapultó a la fama mundial. Sus apariciones públicas a menudo estaban marcadas por una energía desbordante, una confianza que algunos calificaban de arrogancia. Can, por su parte, no se guardaba mucho a la hora de hablar.
Si bien al principio defendía a Demet y el trabajo que hicieron juntos, con el tiempo, sus comentarios empezaron a adquirir un tinte más competitivo. Se habló de que él sentía que Demet, a pesar de su talento, no había sabido capitalizar el éxito de la serie de la misma manera que él, y que se estaba quedando atrás en su proyección internacional. Frases como "yo construí mi carrera globalmente, mi público es masivo", o incluso comentarios sutiles sobre la necesidad de reinventarse salieron de su boca en diversas entrevistas, muchas de ellas dadas en Italia, donde tiene una base de fans enorme. Su enfoque se trasladó rápidamente a proyectos internacionales, participando en producciones y promocionándose activamente en mercados como el italiano, lo que le otorgó una proyección mediática fuera de las fronteras turcas que él supo explotar al máximo. La tensión se hizo palpable cuando empezaron a surgir rumores sobre proyectos futuros. Se decía que ambos estaban en negociaciones para participar en series similares, o incluso, que se les había ofrecido un proyecto juntos, pero que uno de los dos había rechazado la oferta debido a la presencia del otro. Imaginen el drama. Un nuevo duelo entre los protagonistas de Erkenci-Kuş, pero esta vez, fuera de la pantalla. Las palabras intercambiadas, directas o indirectas, se convirtieron en munición para la prensa y en objeto de debate para los fans. La posibilidad de verlos juntos de nuevo era excitante, pero los rumores de que la rivalidad era un obstáculo insuperable añadían un matiz de intriga y decepción para muchos. Por ejemplo, recuerdo una entrevista donde a Can le preguntaron directamente si sentía que Demet le había robado protagonismo en Erkenci-Kuş. Su respuesta fue ambigua, pero dejó entrever que él sentía que había sido el motor principal del éxito, y que Demet se había beneficiado de su presencia. Palabras como "sin mi personaje, la serie no habría funcionado igual", o "mi energía es lo que atrae a las masas", fueron interpretadas por muchos como un menosprecio hacia el talento de Demet y un ego desmedido. Esta declaración, en particular, generó una ola de indignación entre los seguidores de Demet, quienes defendieron su talento y su contribución al éxito de la serie. Por otro lado, Demet, en contadas ocasiones, respondía a estas indirectas con una elegancia que dejaba en evidencia la falta de ella en sus declaraciones. Cuando se le insinuaba que Can la había ayudado a alcanzar la fama, ella solía decir algo como: "cada uno tiene su camino y su talento. Yo he trabajado duro para llegar hasta aquí y seguiré haciéndolo, independientemente de quién esté a mi lado". Unas palabras que, sin ser agresivas, defendían su valía y su independencia profesional. Su respuesta se centraba en su esfuerzo personal y en la validez de su propia carrera, desvinculándola de la influencia de otros. El punto álgido de esta guerra de palabras llegó cuando ambos asistieron a eventos separados, pero la prensa, insistente, les preguntaba el uno por el otro. La incomodidad era palpable. En una ocasión, a Demet se le preguntó por una declaración de Can sobre sus planes de matrimonio. Su respuesta fue un simple "no tengo nada que decir al respecto. Estoy centrada en mi trabajo". Un muro de contención que evidenciaba el fin de cualquier relación, incluso la amistosa. Esta declaración marcó un punto de inflexión, señalando un distanciamiento total y una negativa explícita a entrar en temas personales que involucraran a su excompañero. Can, por su parte, en otra entrevista, al ser cuestionado sobre la ausencia de Demet en una de sus celebraciones, respondió con una sonrisa un tanto forzada: "supongo que tenía otras prioridades". Una frase que, dependiendo de quién la escuchara, podía interpretarse como una pulla o simplemente como una constatación. La ambigüedad de su respuesta dejó espacio para la especulación, y sus seguidores la interpretaron como una forma elegante de evadir la pregunta sin generar más conflicto. Y no olvidemos las redes sociales. Los fans, divididos en dos bandos irreconciliables, se dedicaban a analizar cada like, cada comentario, cada foto. Si Demet daba like a una foto de otro actor, ya se rumoreaba un nuevo romance. Si Can subía una historia desde Italia, sus fans italianos lo defendían a capa y espada de cualquier crítica, muchas de ellas provenientes de los seguidores de Demet. Era una auténtica batalla campal digital, alimentada por cada palabra, cada silencio, cada ausencia. Los hashtags y las menciones se convertían en armas, y cada movimiento en el mundo virtual era escrutado al detalle. Los seguidores de uno atacaban al otro, defendiendo a su ídolo y buscando cualquier indicio de traición o deslealtad. Incluso cuando se trataba de proyectos futuros, las especulaciones eran salvajes. Si a uno le ofrecían un papel en una producción internacional, se decía que era para competir con el otro. Si uno se alejaba de las telenovelas para hacer cine, se interpretaba como una estrategia para superar al otro.
Las palabras clave aquí son rumores, especulaciones y interpretaciones. Porque seamos sinceros, en este mundo, la verdad a menudo se diluye entre la paja y el grano. La industria del entretenimiento se nutre de estas historias, y a menudo, la ficción se confunde con la realidad, creando narrativas que van más allá de lo que realmente sucede. Lo fascinante de esta rivalidad es cómo refleja la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo del glamour. Dos personas que compartieron un éxito monumental, que crearon magia en pantalla, terminan separadas por egos, ambiciones y, quizás, por malentendidos. Las palabras, a veces dichas en caliente, a veces calculadas, terminan marcando un antes y un después. Demet, con su enfoque en la calidad y la continuidad de su carrera, y Khan, con su ambición global y su carisma magnético, han tomado caminos diferentes, y cada uno, a su manera, sigue cosechando éxitos. Es un recordatorio de que el éxito profesional no siempre se traduce en una armonía personal duradera. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que el éxito compartido no siempre garantiza una amistad duradera. Segundo, que la fama y la presión mediática pueden desgastar hasta las relaciones más sólidas. Y tercero, que las palabras, ya sean dichas en una entrevista, en una red social o en una conversación privada, tienen un poder inmenso. Pueden construir puentes o levantar muros. Pueden sanar o herir. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, las palabras han sido el arma principal en una batalla silenciosa pero intensa. La forma en que gestionaron la narrativa pública, las declaraciones que eligieron hacer y las que prefirieron omitir, moldearon la percepción de su relación y su posterior distanciamiento. Es importante recordar que detrás de los personajes y de las polémicas, hay dos personas con sus propias vidas, sus propias alegrías y sus propios dolores. Y aunque como espectadores nos encanta desmenuzar cada detalle, también debemos ser conscientes de que no siempre conocemos la historia completa. Las palabras que escuchamos son solo fragmentos, interpretaciones, y la verdad absoluta rara vez se revela en su totalidad. La vida privada de las celebridades es, en gran medida, un misterio, y nuestras interpretaciones se basan en la información que se nos ofrece, a menudo filtrada y editada. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este apasionante análisis sobre la rivalidad entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado los matices de sus declaraciones, las tensiones que se percibían y el impacto que tuvieron en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo las palabras pueden ser herramientas de construcción o de destrucción, y cómo en el complejo universo de las celebridades, cada frase cuenta. Hemos analizado las estrategias de comunicación, las percepciones del público y las repercusiones de sus acciones en sus carreras y en la opinión de sus seguidores. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ha sido un placer desgranar estos detalles con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Quién creen que maneja mejor la presión mediática? ¿Han seguido la carrera de ambos después de Erkencikus? Dejen sus comentarios abajo porque sus opiniones son lo más valioso para nosotros. Queremos saber qué piensan. ¿Creen que la rivalidad fue real o una invención mediática? ¿Hubo algún momento clave que marcó un antes y un después? Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos motiva, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.